están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Ahora estamos en este video edición especial desde las orillas de Dallas, Texas. Aquí estamos en la propiedad de mi padre de visita. Ahora les muestro. Aquí estamos en la propiedad de mi padre. Ahí es donde él vive. Una trailita, un mobile home como se conoce. Estamos literal en el campo, en el rancho, como le digan. Y pues en acorde tenemos que usar un sombrero tejano, mi amigo, para andar aquí acorde acorde a donde andamos. Y pues nada, amigos, antes que nada pues quería saludarlos. Espero se le hayan pasado súper bien ahora en las vacaciones, en Navidad, en las festividades. Espero la hayan gozado con su familia. Y pues nosotros aquí andamos de vacaciones. Pero bueno, este video no los hice para aburrirlos, los hice para felicitarlos y también para presumirles el camión de mi padre, el que ven allí. Ahorita se los muestro con detalle. Y pues bueno, amigos, aquí está el camión de mi papá. Es un 2001 Peterbilt 378. Tiene un motor Caterpillar C12. No sé cuántos son los caballos. Una caja de 15, la cual es, pues aquí en Estados Unidos, o bueno, en lo personal, no la conocía hasta ahora. Una caja de 15, 370. Y pues bueno, lo peculiar de este camión es que tiene 5 ejes atrás. Yo sé, para toda la gente que me sigue de la Florida, de otros estados, pues esto no es muy común allá. Aquí en Texas parece que sí es muy común, especialmente aquí en el área de Dallas. Así es como los manejan. Y creo que tiene capacidad, o es lo que le permiten cargar 22 toneladas. Yo sé que quizás con el sistema que tiene, pues quizás pueda cargar más. Aquí le pusieron una extensión a la cabina para caber más cómodamente cuando lo armaron. Está muy padre. Aquí tiene todo el sistema de... Aquí está el tanque del aceite hidráulico, el gato hidráulico, y aquí tiene el sistema de los ejes, que es un sistema pues muy bonito, muy peculiar, que tiene doble bolsa. ¿Qué pasa? Que cuando le mueven el switch, esta se infla y esta se desinfla simultáneamente para que el eje baje hacia abajo, y todos son independientes. Ahorita les muestro adentro. Y pues aquí abajo de la cabina le pusieron lo que son los reguladores de cada eje para poder controlar la presión que lleva cada bolsa. Y pues nada, creo que eso es todo lo que tenemos aquí afuera. Pues no es el más bonito, amigos, pero pues él va empezando, como les comenté, no sé si les dije. Él se mudó para acá, para Texas. Compró esta propiedad que ven aquí. Compró esto que ven aquí. Y pues apenas se está acomodando. Y este fue el camión que compró. Eventualmente pues lo va a arreglar. Le va a pintar los fenders, que aquí están un poquito quebrados. No sé si alcancen a ver. Pues bueno, ahorita se los muestro por dentro.
Y pues bueno, aquí estamos dentro del Peterbilt. Es un 378 como les dije. Estos son los esos que tiene aquí. Son los switches que regulan cada uno de los ejes secuencialmente. De los ejes extras que tiene el camión. Aquí está toda la relojería, amigos. Pues tiene aquí, esto es un reloj normal. La presión del aceite. La temperatura del aceite. Revoluciones. El speedómetro. La temperatura del agua. Presión de aire. Acá de este lado tenemos el fuel, el diésel, el nivel del diésel. Otra presión de aire. Otra presión de aire. La temperatura del exhaust del mofle. Que muchos lo conocemos como el pirómetro. Porque muchos me preguntan. Quizás en el tuyo no diga pirómetro, pero va a decir así: exhaust temp, temperatura del mofle. Otro del aire. Y aquí tenemos las temperaturas de los diferenciales y la transmisión. Esa es la transmisión, el diferencial de enfrente, el diferencial de atrás. Y pues nada fuera de lo normal. Si tú ya has manejado un Peterbilt, pues ya sabes, aquí está el freno de motor, aquí está el cruise control, el engine fan, etcétera, unos cuantos relojitos. De este lado tiene todo lo que son las luces. Y pues qué más, aquí tiene el de la suspensión de aire, que era el original, de la quinta rueda, y el del diferencial. Este camión, a lo que parece, no era volteo original. Alguien lo armó, y por eso pues estos dos están eliminados, y solo tiene que es el que laquea el diferencial. Aquí arriba tenemos un Civic Cobra común y corriente, el 29 clásico. En ese trabajo que mi papá hace es muy primordial tener su Civic, por eso él trae su Civic. Y pues como les digo, él lo acaba de comprar, así como lo ven. Tiene aproximadamente 4 meses que lo está manejando. Pues así como lo agarró, así es como lo tiene. Eventualmente le va a hacer un poquito más de cositas. Como les digo, trae una caja de 15, aquí como la pueden ver. Yo en lo personal nunca he manejado una de 15. Tenía la curiosidad a ver si tenía aquí un pequeño sticker para mostrarles cómo es que es el pattern, sabes, el sistema de cómo se maneja. Pero desafortunadamente pues no lo tiene. Nos vamos a quedar con las ganas. Si alguien ve este video, por favor comente cómo es la manera que se maneja este tipo de transmisiones. Me gustaría saber. Mi papá me ofreció dejarme manejar el camión, pero ustedes saben, pues el camión de mi papá es el que le da de comer. No quiero hacer algo en lo cual ponga en peligro o dañe algo, simplemente por no saberlo manejar. Entonces pues hoy no lo vamos a manejar, amigos, también por otra razón, que trae un pequeño sensor malo. Ahorita les voy a mostrar. Hace rato fuimos a la Peterbilt y a la Kenworth a buscarlo, pero desafortunadamente no lo tenían, por lo cual pues vamos a tener que ponerle el usado, pero ahorita no lo tiene. Entonces pues los vamos a dejar con las ganas, pero les voy a mostrar el motor porque es un Caterpillar C12, que para mí es la primera vez que lo veo y está muy peculiar. Es un sistema muy interesante, ahorita lo van a ver. Bueno, amigos, aquí les muestro el camión, el motor, perdón. Como pueden ver, ahí dice, miren, no sé si pueden ver, es un Caterpillar C12. Mi amigo Gerardo, el GR Trucking Demolition, me dijo que este motor es muy bueno. Le pregunté a él porque yo no tenía experiencia. Cuando mi papá andaba comprando este camión, pues no sabía nada de sus motores. Le pregunté y me dijo que eran muy buenos. No sé ustedes qué opinen, ahí me avisan. Lo peculiar de este motor, disculpen que ando un poquito agitado, pero estaba bien duro el cofre para abrir. Lo peculiar de este motor, lo que me llamó mucho la atención, si tú sabes de motores, aquí vas a notar algo raro. Y si no sabes, pues ahora te digo. Aquí es donde sale el humo del motor, donde sale el humo después de la combustión, y aquí le entra el aire fresco. Muy interesante que tiene la entrada de aire y la salida de humo en el mismo lugar. Quizá lo hicieron para hacerlo de cierta manera más compacto, que quepa en los camiones, más compacto. No tengo idea, es la primera vez que lo veo así. Muy
muy interesante. El solenoide que se le descompuso a mi papá va aquí abajo, no sé si puedan ver. Aquí va, aquí tiene el plug y lleva estas mangueras duras. Se lo quitamos, parece que eso controla el boost del turbo o algo de eso. Como les digo, no conozco mucho de esos motores, simplemente pierde fuerza y pues le dijeron que ese solenoide era. Y pues bueno, fuimos hace rato a la Peterbilt, a la que vengo a tratar de buscarlo y no lo encontramos. Y mírenlo bien, este todavía tiene el sistema que se ajusta, que no se ajusta solo. Muy poquito, bueno, en realidad es un poquito interesante porque acá tiene una polea que sí se ajusta sola, pero tiene otro ajuste que es este de aquí, el cual pues te ajusta el alternador. Y como ustedes saben que yo soy fan del Detroit, el Detroit tiene aquí, en esta zona de aquí, el compresor de aire acondicionado. Este lo tiene del otro lado. Ahora vamos hacia allá. Y de este lado tenemos a este bebé vago que no sabe de motores, pero pronto va a saber de motores, ¿verdad que sí? Sí, diga chis, chis. Y pues bueno, como les iba diciendo, de este lado tenemos el compresor del aire acondicionado. Aquí lo tenemos. Como les digo, pues es un poquito diferente a muchos motores. Yo sé que a lo mejor los Peterbilt o los Caterpillar en sí quizás sea muy común. Yo soy un Detroit guy y pues se me hace diferente. El sistema, este sistema que si ustedes lo conocen, es muy común en verlo en los Caterpillar, que es para cuando le cambien los filtros de aceite, los filtros de petróleo, perdón. Tiene esta pequeña válvula para primearlo, para sacarle el aire y para que sea fácil prenderlo. Es un sistema muy común verlo en un Caterpillar, no lo he visto en otros motores hasta la fecha. Y pues nada, allá abajo está su computadora, allá abajo está su computadorcita, compresor de aire, el J-Brake. Esta sección de aquí es el J-Brake o el freno de motor. Y qué más les puedo mostrar, el intercooler estampado con el logo de Peterbilt, como que me va a dar comezón de tocarlo. Tiene con un rodado grande enfrente, como cualquier volteo. Como pueden ver, son llantas Bridgestone. Ahorita les digo, son 315 80 R22 y medio. Llanta grande, como pues yo creo que para lo que es esto, volquetas, volteos, dump trucks, trocas, como le digan en su país, pues yo pienso que este tipo de rodado es muy común. Otra cosa que es muy común, que lo he visto en los Peterbilt y en otros camiones, no, que tienen este sistema que ustedes pueden ver aquí. Esto se llama lubricación remota. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he visto que Peterbilt que traen todo esto lleno, que son para lubricar aquí, pero en realidad estos lubrican en otro lado. Por ejemplo, esos dos que están aquí están mandando grasa al valero de la transmisión, si no me equivoco, y para otro accesorio allá abajo, no me acuerdo cuál es. Pues nada, ¿qué más les puedo contar de este camioncito? Pues es el peculiar Peterbilt, saben, la cabina peculiar de Peterbilt. Y pues el cofre es un poquito diferente porque es un 378, no es el típico 379. Una cosa que se me olvidó mencionarles de los ejes, amigos, que miren, los ejes, muchos se han de preguntar si, pues aquí les afirmo, giran libremente, pero todos tienen frenos. O sea que cuando tú lo bajas, tanto te ayuda con el peso para nivelar la carga y también te ayuda a que el camión frene mejor. Todos tienen chambers de freno, miren. Ahí está uno, ahí está el otro, ahí está el otro. Tienen chambers sencillos, por si alguien se preguntaba eso, que yo también mucho tiempo tuve la curiosidad. Pues bueno, ya saben, sí ayudan a frenar. También el camión cuenta con enlonado automático, o sea, tiene la lona ahí, no sé si ese sistema lo conozcan en algún lado, y tiene esta barra. Entonces cuando lo cargan, él le aprieta un switch y eso lo que hace que se enlona automáticamente. Lo quise mencionar porque no sé si en sus países eso exista. Pues díganme, amigos, ¿qué opinan de este camión? Yo lo que opino, que si lo pintara negro y le puliera los rines, quedaría espectacular. Yo, si fuera mío, quizás lo haría. Me gusta el color negro, creo que en este camión se le vería bien. Imagínense con todos sus rines pulidos, ya que tiene bastantes.
Entonces pues no sé qué opinan, qué color lo pintarían ustedes. Vamos a hacer una votación. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Hacemos una votación, qué color se vería bien, y el que tenga más votos o más comentarios lo pintamos de ese color. Vamos a hacer eso. Saludos, vamos a seguir. Y pues bueno amigos, ya les mostré el camión de mi papá, que es mi papá. Salúdenlos, jefe. Dígales algo allá a todos los seguidores. Pues síganle dando por el mismo canal para que se estén enterando de todo. Les dije que voten, jefe, para ver qué color les gusta que lo pintaría. ¿Qué le parece? Si lo pintamos el que ellos digan, el que tenga más votos o más comentarios. Así que comenten. Y aquí estamos. Nos despedimos porque tenemos mucha tarea. Saludos a todos, como siempre, denle su like, suscríbanse, apoyen el canal comprando la mercancía en americantruckingleague.com. Este sombrero no está disponible, por si preguntan. Saludos a todos, bendiciones.